¿Cómo están? Y este es un mensajito para la conexión, ¿cierto? Con tu divino, divina, ¿cierto? Tu persona especial. Ahora vamos a mirar las dos opciones que tenemos para el día de hoy. Te las voy a mostrar. Opción número uno. Y te muestro la opción número 2. Bueno, entonces vamos a comenzar con los mensajitos del día de hoy para tu conexión. En este momento es más como una cuestión para sanar, ¿cierto? Si en este momento estás pasando por una situación un poquito complicada con tu persona especial, te recomiendo que escojas alguna de las dos opciones. Si no conectas con la primera opción, entonces probablemente conectes con la segunda opción. Ok, entonces la primera opción es la carta que dice que debes recuperar tu poder. Te están diciendo que tú has olvidado quién tú eres y que tú eres un hijo de la divinidad, así que te están recomendando tus guías que vuelvas a recuperar tu poder, ¿ok? Eso es lo que te están diciendo aquí para la opción número uno. Y en este momento veo, por ejemplo, que te sale la carta de las opciones saludables, de las elecciones saludables. Lo importante que para ti en este momento es hacer elecciones saludables a nivel, ¿cierto? De cualquier tipo de cosa por la que estés, ¿cierto? Pensando, quizás, no sé, quizás ir al gimnasio, quizás comer mejor, quizás tomar, cierto, clases de meditación, de yoga, cosas que te mejoren, ¿sí? Mejoren tu paz mental, ¿sí? No sé, o sea, cualquier cosa que tú creas que te puede mejorar, ¿cierto? Cambiar tu dieta, cambiar de ambiente, cambiar de trabajo, cualquier cosa. Te están hablando de lecciones que son buenas para ti. Ahora también, cambiar de novio, cambiar de pareja, no seguir haciendo las mismas elecciones, ¿cierto? Evitar relaciones tóxicas y todo esto. Y aquí te hablan acerca de esta situación donde te están diciendo que es importante para ti hacer elecciones más sanas, ¿cierto? En la vida, en el amor, ¿cierto? Te están hablando del amor propio, del cuidado propio y de ser una persona más feliz. Entonces que te enfoques en esto, ¿cierto? En mejores elecciones. Y en este momento, a ver, vamos a ver, y luego terminamos con una afirmacióncita para ti, ¿cierto? Que la afirmación está acá. Entonces, ese es el propósito, fíjate, la carta del propósito lo tienes aquí arriba. ¿Cuál es el propósito en este momento para esta persona? Opción 1, ese propósito es eso, es que tomes mejores elecciones, ¿cierto? Que hagas mejores elecciones en la vida y en el amor. Aquí te sale la carta del balance, ¿sí? De nuevo, balance. Entonces, no sé, tengas que balancear algo en tu vida y también en tu relación de pareja. Tal vez algo está fuera de balance. Entonces, aquí te están diciendo que el amor no siempre acerca de estar siempre, digamos, de acuerdo con el otro por cualquier razón o por la razón que sea. Te están diciendo que una gran relación siempre es una que te soporta, ¿cierto? Pero también una que te ayuda a ser tu mejor versión, ¿cierto? Que siempre nos está ayudando a salir de nuestra zona de confort, nos está ayudando a crecer, a ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿sí? Entonces esta relación te está estancando de alguna manera, ¿ok? Y si no sientes que hay el mismo, digamos, interés de tu pareja hacia ti, si no sientes que esa persona te soporta, si esa persona te está ayudando, también mira esa carta aquí, no sé si alguno de ustedes estén pasando por un periodo de enfriamiento en la relación, ¿cierto? Te sale la carta del yin y del yang, porque aquí esta es el signito del yin y el yang. Fíjate, quizás, no sé, esta relación esté pasando por un estancamiento en este momento. Entonces, te hablan de la importancia del balance, también te hablan de lo siguiente, y te mira la carta tan linda, esta carta del amor. Y fíjate la diferencia, ¿no? Una carta súper fría, una carta que está hielo, prácticamente es hielo, y fíjate esta, rojo, pasión. Es una carta súper diferente, fíjate la diferencia, ¿no? Una carta que es súper hielo y la otra, no sé si es que en alguno de los dos en esta relación una persona es demasiado fría y la otra es demasiado amorosa, ¿sí? Ese balance ahí tal vez algo está fallando, ¿sí? Tal vez
significa simplemente que nuestra vida en este momento está pasando por un periodo de estancamiento y quizás necesitamos más amor en nuestra vida o simplemente aprender a amarnos un poco más, ¿verdad? O simplemente necesitamos más pasión en nuestra vida, hacer cosas diferentes, ¿sí? Que nos apasionen, que nos saquen de ese enfriamiento en el que estamos en este momento en cualquier etapa, ¿cierto? Quizás, tal vez es en otra cosa, no necesariamente en la parte emocional, pero como este oráculo habla de esto, pues entonces es eso, ¿sí? Y aquí te están diciendo que cuando viene, o que cuando estamos hablando, digamos, en cuestiones del amor, te están diciendo que no existe en las elecciones buenas o malas, sino que recuerdes que cada elección que tú hagas te ayuda a expandirte y a comprender, ¿cierto? Mejor la vida y también nos ayuda, ¿cierto? A ganar eventualmente en el amor y en la vida. Sí, porque fíjate que te habla de healthy choices y también de las elecciones sanas, y te habla también del propósito, que tu propósito en este momento es hacer mejores elecciones. Y de alguna manera puede ser que lo sientas como una pérdida, como que es que cometí un error, es que otra vez volví a elegir mal, Mystique. Entonces aquí te están diciendo eso, que recuerdes que todo esto te sirve para una mejor comprensión, ¿cierto? Y para que expanda, ¿cierto? Tu conocimiento en la vida y en el amor. Entonces no lo veas de esa manera, ¿cierto? Ese es el propósito, y tal vez el propósito es eso, que aprendas a tomar mejores elecciones en la vida, en cualquier cosa. Y también en el amor, ¿ok? Que eso es lo que estamos hablando. Porque aquí te están diciendo, pero ¿cuál es el punto? Fíjate, el trigger statement de la cartita de la afirmación te marca lo siguiente, te dice: ¿cuál es el punto de esto? ¿Cierto? ¿Cuál es el punto de todo esto? Es como si tú no le vieras punto a todo esto, pero ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es el punto de volver a elegir mal? ¿Qué estoy aprendiendo? Otra vez, ¿qué estoy aprendiendo con esto? Y te están diciendo que recuerdes que en este momento quizás lo que estás aprendiendo es que tú también eres especial, porque te acuerdas que estamos hablando de la carta del balance. Quizás no sé, quizás te hayas sentido no valorado, quizás poco especial en esta relación, y aquí también te están diciendo que recuerdes que quizás el propósito es de esa relación, aunque te parezca loca, ¿sí? El comprender, ¿cierto? Quizás eso, y expandir ese conocimiento y aprender, ¿cierto? Quizás que en este momento lo que tienes que aprender es que tú también eres especial, fíjate lo que te están diciendo. Pero entonces, ¿cuál es el punto? El trigger statement es: ¿cuál es el punto de todo esto? Aquí te están diciendo recordar que tú, mi vida, ¿cierto? Tú que me escuchas, mi querido y querida, eres especial. Tú también eres especial. Lo que si esta relación está fuera de balance, recuerda que tú eres especial. Si hay algo que tienes que cambiar, ¿y por qué tengo que hacer mejores elecciones? Porque yo soy especial, eres especial. Recuerda eso. Bueno, y eso es todo para la opción número 1. Entonces ahora vamos con la opción número 2. Y si estás aquí y te gustó el mensaje, por favor dale like, comenta y apoya el canal para que podamos seguir creciendo. Ahora sí con esta opción número 2. Y entonces, ¿qué dice esta opción del número 2? Recuerda que si no conectas con esta opción, puedes mirar la opción número 1, ¿cierto? Y recuerda apoyar el canal si de alguna manera sientes que conectas con la opción. Y si no conectas con ninguna, pues bueno, puedes mirar también los otros videos en el canal, ¿ok? Cualquier apoyo, tu like, tu comentario, recuerda que es muy apreciado, ya que el canal puede crecer con estas acciones pequeñas que hagamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Te sale la carta del dejar ir, ¿sí? Del dejar ir. Aquí esto es otra carta de los guías y te están diciendo que esta situación ya no te sirve, ¿cierto? Así que te están diciendo que quizás a nivel energético, quizás puede ser que de alguna manera tú sientas que a nivel energético haya un crush, como un crash, así como cuando uno quizás de alguna manera, como que a veces hay personas con las que uno no, aunque uno quisiera, como que no hay como que no hay esa conexión, como que quizás ¿cómo se llama eso? No, a nivel energético es como que nos puede llegar ¿cómo se llama eso? Como que nos desajusta, como que nos descontrola. Puede ser todo eso, ¿cierto? Como que de pronto ustedes puede ser que pueden chocar mucho la energía entre ustedes, quizás, ¿cierto? También puede pasar. Y aquí te están diciendo eso, que esta situación
la tienes que soltar porque no te sirve más, que oh, Dios mío, están haciendo ruido. Oh, no, ahorita justo comenzaron a hacer ruido, imagínate, a golpear. Ay, no, qué pena con ustedes, pero esta gente, los vecinos están arreglando algo, entonces están todo el día. Yo pensé que ya habían terminado, parece que no. Entonces aquí lo que te están diciendo es esto, que te están diciendo, ok, te diría algo así como, permíteme, ¿cierto? Tener mejores conexiones, ¿cierto? O a nivel energético. Así que tú puedas de alguna manera a ver, abrazar el futuro, porque es que me parece que tal vez, a ver, puede ser que, no sé, este mensaje es un poco medio enredado, pero lo que yo comprendo acá es, como te digo, es que yo sentí que hay una cuestión de energías que chocan la una con la otra, ¿ok? Y que de alguna manera te están diciendo que lo mejor que puedes hacer es que eso ya no te sirve, ¿sí? Te están diciendo que eso ya no te sirve y que dejes el pasado atrás o las conexiones que ya, no, que ya a nivel energético no te sirven, ¿cierto? Que para ti o para la energía nueva en la que tú estás en este momento, quizás en este momento tú estás en una energía de transformación, quizás en este momento tú estés cambiando tu mente, quizás en este momento tú eres una persona diferente o quieres ser una persona diferente y ya no quieres tener nada que ver como con esa misma energía negativa del pasado, quizás hay algo en la energía de esta persona que tú quizás como cuando uno ya no se siente bien o como que choca o como que no, o como que te recuerda de pronto cosas del pasado que tú no quieres volver a recordar, o aunque la persona no tenga la culpa, no sé, quizás puede ser que a nivel energético haya algo que esta persona te tire para abajo o te recuerde experiencias negativas del pasado. No sé, hay algo en la energía. Entonces, aquí te están diciendo, te sale la carta del Fénix, ¿sí? Que es lo que yo te decía, de la carta de la nueva fase, ¿cierto? Del reconectar contigo mismo, del renovarte, de la transformación, del crecimiento y del cambio de tu mente. Te están hablando acá acerca del dejar ir, te sale la carta del dejar ir en la carta de la afirmación. Ahora te cuento un poquito sobre lo que te están diciendo en la carta de la afirmación. Y te sale la carta del perdón. Mira, la carta del perdón. También puede ser de perdonarte un poco a ti mismo, a volver a caer de pronto en esos mismos patrones repetitivos del pasado. Ok, tal vez tú no quieres volver a caer en ciertas cosas. Estás como intentando luchar contra eso, ¿cierto? Y quizás a quien tienes que perdonar aquí eres tú. Ahora puede que en el camino también le hayas hecho daño a alguien. Sí, puede ser que tú sientes que alguien tiene que perdonarte y también ya no confía en ti. O puede ser que tú mismo no puedes confiar en ti mismo. No te perdonas porque no puedes confiar en ti mismo, porque tú vuelves a caer de nuevo en las mismas cosas que sabes que no quieres volver a caer. No sé, algo como eso. Y aquí te sale esta carta del perdón, te está diciendo que dejes de estar enfocando tu energía en los eventos pasados, porque la vida es demasiado preciosa para desperdiciarla. Te están diciendo que tú puedes crear tu realidad, ¿cierto? Eh, usando tu manera, a ver, usando tu, ¿cómo? Pues cambiando tu manera de pensar, es prácticamente lo que te están diciendo. Cambia tu realidad cambiando tu manera de pensar, de soñar e imaginar, cambia y piensa cosas distintas, deja de estar imaginándote cosas que te están torturando, o quizás de pronto hasta estés soñando cosas que sí, tal vez tu subconsciente de alguna manera, no sé, no te está dejando en paz. Sí, y mira aquí, yo no sé si es que alguien está enojado contigo o tú estés enojado con alguien ahora independiente, ¿cierto? Mira la carta, esa energía, ¿cierto? Esta persona pareciera que estuviera enojado contigo. Ok, alguien de pronto tiene que perdonarte y mira tu cara. Pero es como si esa cara tuya siempre todo el tiempo estuviera triste, porque de alguna manera sientes tal vez que esta persona, de alguna manera siempre tiene algo en contra tuya y tú como que siempre estás como todo el tiempo, como que, ¿y ahora este qué le pasó? O ahora este qué le pasó. Sí, puede ser que de alguna manera siempre te sintieses que estabas, no sé, de alguna manera haciendo todo mal, ¿sí? Y esta persona de alguna manera siempre estaba como enojado, enojada contigo, no sé, tal vez por algo. Y tú te sentías que, pues, como, no sé, como que de alguna manera siempre esta persona, pues, no sé, es como si tú le debieras algo a esta persona, o como si de alguna manera esta persona nunca pudiera confiar en ti, no importa lo que hicieras. No sé,
Es como de alguna manera, mira, es que yo te siento, fíjate, mira esa carta, es como que tú, otra vez, esta persona está enojada, otra vez, esta persona, o otra vez cometió un error, otra vez volví a fallar, otra vez hice esto, otra vez le dañé, otra vez, otra vez hice algo que esta persona ya no me perdona, o esta persona ya no confía en mí, otra vez volví a regarla, como dicen los mexicanos, otra vez volví a regarla. Entonces, o al revés, sí, puede ser, otra vez esta persona hizo otra cosa en la que ya, cierto, definitivamente ya sé que pues yo no puedo confiar en esta persona, sí, y puede ser que tú, cierto, ya te cansaste y dijiste, no, pues ya estuvo bueno, ya no quiero más estar todo el tiempo en esta situación, ¿verdad? Que siempre tengo que estar de alguna manera, que no puedo confiar en esta persona, que de alguna manera siempre tengo que estar perdonándole todo, porque en realidad, pues sí, pues es una persona en la que no puedo confiar, pero siempre tengo que estarle perdonando. Eh, no sé, sí, es como eso también. Pero recuerda que tal vez es una energía que ya no sirve, que es lo que te están diciendo, y aquí te están diciendo que dejes ir, ¿sí? Deja ir, ¿ok? En la carta de la afirmación te están diciendo, deja ir. Y aquí yo te veo como que en el trigger statement estás diciendo, esto no, esta no es la manera en la que debieron haber sido las cosas, esta no es la manera en la que debería ser. O tal vez tú puedes decir, no, pero es que esta no es la manera en la que una relación debería ser, ¿cierto? ¿Por qué esta relación siempre es así? Esto no es la manera en que una relación debería ser, ¿ok? Pero ahora, quizás en el fondo, de alguna manera tú sientes no puede ser, que no puede ser libre, como que no puedes ser tú mismo, porque de alguna manera cada vez que hagas algo o cualquier cosa que tú hagas, esta persona se va a enojar contigo, ¿cierto? O esta persona, no sé, es algo un poco así, ¿sí? Pero el punto es que de alguna manera tú sientes que una relación no debería ser de esa manera, ¿sí? Pero ahora, aquí lo que te están diciendo es que recuerdes que aunque las cosas no son como deberían ser, ¿cierto? Recuerdas que eres libre, ¿cierto? Que eres libre en este momento. Puede ser que en este momento ya esta relación ni siquiera esté, ¿sí? Pero tú todavía sigues enfocándote en esa energía, en lo que haya pasado en el pasado, ¿cierto? En que esa persona estuvo enojada contigo o en que tú estás enojado con esa persona todavía, ¿cierto? Y te acuerdas de las cosas, de las discusiones, de las peleas, de todo esto, de cómo esta persona tú no podías confiar, ¿cierto? O cómo esta persona no confiaba en ti, o sea, puede ser al revés, ¿sí? Y aquí lo que te están diciendo es acerca de que simplemente levantes tus cargas y que permitas que la fuerza divina te libere, ¿cierto? Te libere de todos estos pensamientos y estas cosas que te están de alguna manera tirando para abajo, porque me parece que de alguna manera cada vez que piensas en esto te está tirando para abajo, ¿ok? Entonces recuerda, independiente de lo que hayas hecho, ¿cierto? Aquí te están diciendo que siempre puedes cambiar tu realidad de la manera en la que piensas. Te están diciendo aquí, renueva tu mente, transfórmate, usa esto como crecimiento, ¿cierto? Para cambiar tus maneras, también en el caso de que hayas repetido situaciones una y otra vez, ¿cierto? Perdónate a ti mismo si te tienes que perdonar a ti mismo. Perdona a esa persona si de alguna manera sientes que de alguna manera esta persona no puedas confiar en ella, ¿cierto? Que de alguna manera siempre había algo que esas energías chocaban, y yo no sé por qué, siempre estaban como en esa misma, como peleando, como que siempre estuvieran peleando, es como eso, porque siempre tenemos que estar en esta misma situación otra vez, ahora. Sí, esta persona no confía en mí, o como que sí, pero yo creo que de alguna manera es como algo que no te hacía feliz o no le hacía feliz a la otra persona. Es una situación en la que había una cuestión de perdón y falta de confianza. Era necesario el perdón y la falta y la confianza en esta relación. ¿Sí? También había falta de confianza o también falta de perdón, ¿sí? Y quizás tú no quieres que las cosas fueran así, porque esto tendría que haber sido así, ¿por qué tiene que ser de esta manera? Aquí te están diciendo, bueno, ya no se puede hacer nada, lo que sea que haya pasado en el pasado, te están diciendo, acéptalo, ¿cierto? Acéptalo, acepta el cambio, o sea, ya esta persona puede que ni siquiera esté en tu vida, lo que yo te decía, acepta, cambia tu realidad,
cambiando tu mente, deja de estar pensando en lo que ya pasó, lo que no pasó, que esta persona no me perdona, que esta persona ya no confía en mí, que esta persona esto, o que tú ya no puedes confiar en esa persona no puede confiar en ti. Bueno, simplemente déjalo ir, ya no puedes cambiarlo, pero puedes cambiar tu manera de pensar. Si tú te sientes culpable por algo que hayas hecho o no hayas hecho, simplemente recuerda que puedes cambiar tú también, cambiar tu manera de pensar, cambiar incluso quién eres, cambiar la manera de actuar. Ya, de hecho, puede ser que en este momento, lo que yo te decía con esta carta, quizás tú ya no quieres volver a repetir esos patrones, tú ya no eres la misma persona, entonces perdónate y confía, ¿cierto? Perdónate y confía. Si esta persona eventualmente, bueno, ya no puedes hacer nada de lo que hubieras querido. Se supone que no, las cosas no deberían de ser como son ahora. Pero recuerda, en este momento, libérate, puedes ser diferente, ¿cierto? Puedes ser una persona, mira, como el ave fénix, te puedes volver a renovar, volver a levantarte de las cenizas y simplemente volver a comenzar de nuevo y hacer las cosas bien si es que te sientes culpable, ¿yo no? Y bueno, y si es al revés, que esta persona de alguna manera siempre, te falló, que tú sientes que tienes que perdonar, pues aquí también te están diciendo lo mismo. Simplemente acepta como es la situación en este momento y ya deja de estar pensando en todo lo que esta persona te hizo, ¿sí? Porque ya no hay nada que hacer, ¿sí? Ya fue lo que fue, cambia tu manera de pensar, libérate de ese peso, ¿cierto? Las cosas tal vez no fueron como tú quisieras, hay muchas cosas en esta vida que no son como queremos, pero pues es momento de aceptar y transformar, sobre todo nuestra manera de pensar. Y bueno, eso es todo, no se te olvide de conectarte, comentar, darle like, ya que así podemos crecer en el canal. Y te agradezco mucho cualquier aporte que hagas para el canal para que otras personas lo puedan encontrar. Gracias.